El amor perdona. Tenemos hoy el desafío número 24, así que vamos a darle el tiempo y el pase para el pastor Sandoya que nos pueda traer este hermoso tema, el amor perdona. El tiempo es suyo, pastor. Muy buenas noches, que la gracia y la paz de Dios sean con cada uno de nosotros. Y quiero agradecer a mi querida esposa, que es la directora del Departamento de Familia de la Asociación Panameña, por darme la oportunidad de desarrollar el tema de esta noche, el amor perdona, el amor perdona. Y quiero extender un saludo fraternal a toda nuestra querida hermandad, nuestros amigos y amigas en los diferentes países que nos acompañan. Creo que tenemos a hermanos y hermanas de Ecuador, amén, de Costa Rica también. Ecuador, amén. Amén, de Colombia, me parece que también hermanos y hermanas. Y saludos también fraternales a nuestros hermanos y hermanas de la Asociación Panameña. Vamos entonces a dar inicio a este tema y vamos a leer en Mateo el capítulo 6 y el versículo 14. Mateo 6 en el versículo 14. Y dice así la palabra de nuestro Dios: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La Biblia nos habla acerca de la historia del amor de Dios y del perdón. Y justamente vamos a encontrar a la familia del Señor, la familia de Dios. La familia que es una institución divina que Dios dejó desde el huerto del Edén. Y es una institución muy importante para la salvación de las almas. A través de las familias Dios revela su carácter. Y el carácter de Dios es un carácter lleno de amor y de misericordia. Por eso la Biblia nos habla en el Salmo 103 y en el versículo 12, se nos expresa acerca del carácter de Dios como misericordioso y clemente. Dice aquí la palabra de Dios, dice en el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Noten aquí algo muy importante, y esto fue lo que experimentó la primera pareja en el huerto del Edén. Dios le había dicho a Adán y Eva que de cierto el día que comieren de ese fruto iban a morir del fruto prohibido. Al comer de ese fruto iban a morir en ese mismo día. Pero según la Biblia y Apocalipsis 13:8 se nos manifiesta por qué no murió Adán y Eva. Apocalipsis 13:8 habla del Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio, desde la fundación del mundo. Así, de esta manera, por esta causa, Adán y Eva no murieron, a pesar de que había una sentencia de muerte, por la misericordia, la clemencia de nuestro Dios, la oportunidad inmerecida, lo que nosotros le llamamos la gracia de Dios. Porque la gracia es un regalo que Dios nos ha dado aún sin merecerlo, según dice Efesios 2 del 8 al 10. Dice que nos salvó por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Y la salvación no es por obras,
no es por lo que nosotros nos merecemos, porque Dios nunca nos da a nosotros lo que nos merecemos. Dios nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Por eso dice que Dios no contenderá para siempre, versículo 9, Salmo 103, versículo 9, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Note que aquí presenta el amor misericordioso de Dios como el amor misericordioso de un padre. También en el libro de Isaías, en el capítulo 49, se nos muestra el amor de Dios como el amor de una madre. En los versículos 15 y 16 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Note que aquí habla de la compasión de Dios como la compasión o la misericordia de una madre también para sus hijos. No hay un amor tan grande como el amor de Dios. Y ese amor es un amor ejemplar para cada uno de nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios si en nosotros habita el amor de Dios. Y en 1 de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor perdona. Pero ¿cómo podemos perdonar si no tenemos el carácter de Dios en nosotros? El carácter de Dios es lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de perdón. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo perdonar si me han hecho tanto daño? ¿Cómo puede un hijo o una hija perdonar después de que han abusado sexualmente de esta persona? Es difícil. He conocido casos de personas que hoy en día, gracias a Dios, han podido superar estas situaciones, aún violaciones carnales de parte de sus propios parientes. Y eso es algo terrible, mis queridos hermanos. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo puede una familia lograr la resiliencia familiar? Lograr el perdón es también lograr la resiliencia en la familia, porque el perdón es parte de la resiliencia, que es lo que nos ayuda a enfrentar las diferentes situaciones difíciles, las situaciones complicadas, las situaciones imposibles de la vida, pero que en Cristo todo lo podemos, porque tenemos al Dios de lo imposible. ¿Cómo perdonar a un cónyuge cuando ese cónyuge le ha sido infiel? Cuando hay cosas terribles, horribles, ¿cómo puede una persona perdonar? ¿Cómo puede olvidar? ¿Cómo puede hacer la persona para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? En la familia hay muchos problemas. ¿Cómo podía ser una joven que un día su padre se enojó y rompió una botella y le marcó su cara? Tenía la cicatriz en su rostro, una cicatriz que le duró para toda la vida. ¿Cómo puede ser una persona que tiene una cicatriz en el corazón y en el alma para perdonar? ¿Cómo podemos hacer, mis queridos hermanos? El perdón es un don divino. El perdón viene de Dios. El perdón es un milagro de Dios. Y así como el amor es un don celestial, porque el fruto del Espíritu, según dice Gálatas, es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo puedo tener ese amor? ¿Cómo puedo tener ese perdón? ¿Cómo puedo tener ese amor que, según dice 1 Corintios 13, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta? ¿Cómo puedo tener yo ese amor que todo lo perdona? Esto es solamente un milagro que hace Dios
por medio de su Espíritu Santo. Y ese milagro es un milagro que nosotros debemos experimentar. Ese milagro viene cuando venimos a Jesucristo y Él es el único que nos puede dar ese maravilloso don de perdonar. ¿Cómo podemos comparar las diferentes situaciones de la vida? ¿A qué puedo comparar una persona? Una joven fue donde un consejero matrimonial, y ella había dicho que había sido violada, aún por su padre, por sus tíos también, que abusaron sexualmente de ella. Y ella se sentía a sí misma como una basura. Pero él le pregunta entonces, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto al ser humano? ¿Cuánto valemos nosotros ante la vista del cielo? La Biblia dice que te haré más valioso que el oro de Ofir. La Biblia dice que con amor eterno Dios nos ama a nosotros. La Biblia nos dice que nosotros somos su más valioso tesoro. La Biblia dice que que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice en Lucas 19:10 de Jesús que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le pregunta él a ella, ¿crees tú que eres valiosa para Dios? ¿Crees tú que Cristo derramó su sangre para salvarte? Ella dijo, sí, yo lo creo que el Señor derramó su sangre por mi vida. Ella estaba llorando, pero dice, me siento miserable. Siento que no valgo nada, decía la joven. Pero ¿saben qué? El consejero hizo una ilustración maravillosa. Hablaba de la perla de gran precio y una joya especial. Ahora decía él, si tú eres un diamante de gran precio, ese diamante vale por millones. Tengo yo un diamante, vale millones de dólares. Y ese diamante se me cae en una letrina, lleno de excremento, con un olor apestoso, fétido, insoportable. Y sin embargo, si tú pierdes una joya en una letrina y la joya está cotizada en millones de dólares, ¿no irías a buscarla? No importa cuán mal huela ese lugar. Y una vez que la sacas, ese diamante, tú no lo agarrarías y lo lavarías, lo limpias. La pregunta es, ¿hace el excremento que embarró ese diamante que pierda valor, el valor intrínseco? La joven se quedó meditando, dejó de llorar por un momento y dijo, en verdad, nunca pierde su valor, porque tiene un valor intrínseco. Dice, así mismo eres tu hija. Hijo mío, hermano y hermana que me escuchas en esta noche, amigo y amiga, tú tienes un valor intrínseco a la vista del cielo. Muchas veces tenemos que perdonarnos también a nosotros mismos por lo que hemos hecho. Claro que esto, ¿cómo puede una persona perdonarse? Pues comprendiendo que Cristo te ha perdonado. Porque cuando pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona. El Señor perdona nuestros pecados. No debemos de dudar en ningún momento lo que dice la palabra de Dios. Cristo nos perdona. Si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, como dice Primera de Juan en el capítulo 1. Si hemos confesado nuestros pecados y nos apartamos, entonces confiemos en el perdón de Dios. Cuando una vez confiamos en el perdón de Dios, que Dios nos ha perdonado, cuando comprendemos y valoramos el perdón de Dios, entonces es cuando amaremos muchísimo más de lo que hemos amado en veces anteriores. Y la Biblia nos muestra una historia de cuando Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo. Y es una historia tremenda en Lucas, el capítulo 8. Y note lo que dice la Biblia aquí en el versículo 47. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cristo perdonó a Simón por su pecado terrible que había cometido.
Perdonó también a esta mujer considerada como una pecadora. A María Magdalena la perdonó de sus pecados y ella valoró el perdón. Cuanto más valoramos el perdón, cuanto más nosotros vamos a amar y a perdonar a las demás personas. ¿Te has puesto a meditar cuánto vale el perdón de Dios en tu vida? ¿Cuál fue el precio maravilloso que Dios pagó? La Biblia dice que Dios se hizo carne. En Juan 1:1 dice, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba lleno de gracia. Y dice, y de su plenitud tomamos nosotros gracia sobre gracia, porque la gracia también tiene que ver con el perdón. Y es precisamente ese perdón el que debe llegar a cada hogar. ¿Cuánto valoras? ¿Cómo te consideras tú? Mientras más cerca estamos de Dios, más pecadores nos sentimos. Eso dice el camino a Cristo. Pero mientras más lejos estamos de Dios, nos sentimos con derecho. Pero realmente la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Hemos de valorar el perdón y justamente esto es lo que se ha de manifestar en cada hogar. Hay 7 razones para perdonar. Disculpen, hermanos. Hay 7 razones para perdonar. La primera razón para el perdón la encontramos en Mateo 5 del 23 al 25. En primer lugar, la falta de perdón afecta nuestra relación con Dios. La falta del perdón afecta nuestra relación con Dios. Vamos a leer Mateo, el capítulo 5, y los versículos 23 al 25. La Biblia dice así, Mateo 5 del 23 al 25. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Note algo importante para que Dios nos escuche. La Biblia dice también en Primera de Pedro que nosotros los esposos debemos tratar a las esposas como a vasos frágiles para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Así dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3. O sea que las oraciones son estorbadas porque se rompe nuestra relación con Dios. Amén. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Note aquí algo importante. Debemos entonces perdonar. Si hemos ofendido o si mi esposa me ofende a mí o yo le ofendo a ella, yo debo también perdonarle. Si estoy lleno del amor de Dios en mi corazón, ese amor de Dios es perdonador. Y el no perdonar puede romper mi relación con Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. En el versículo de Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En segundo lugar, el perdón es importante para nosotros. ¿Por qué? Es importante guardar nuestro corazón para no anidar la falta del perdón. Esto es importante, anidar en nuestro corazón el amor de Dios para no anidar la falta del perdón. La falta del perdón enferma. Hay muchas personas que por falta de perdón se enferman de los nervios,
no saben por qué no hay paz en sus corazones, y es precisamente porque hay casos inconclusos. La mente humana es un misterio. Aún tenemos el lóbulo frontal donde razonamos, donde guardamos la ley de Dios, pero hay otros lóbulos y otras partes donde guardamos memorias, y esas memorias quedan guardadas y hay casos no superados, y si no superamos a través del perdón, muchas personas reaccionan en una forma negativa. Por ejemplo, hay personas que de repente alguien dijo algo y los ofendió y reaccionan agresivamente a golpear, empiezan a herir, empiezan a gritar o a insultar con cualquier cosita. Pero lo que no saben los demás es que internamente esa persona ha hecho un cúmulo de resentimientos, ha hecho un cúmulo de ofensas que no han sido superadas, que no han sido perdonadas. Y por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En Proverbios 4, versículo 23, porque de él mana la vida. Es importante. Una familia puede vivir, los padres y los hijos podemos tener esa vida si aprendemos a perdonar. El perdón es una terapia. El perdón es medicina. Por eso también dice que debemos guardar el corazón, porque de él mana la vida. Si hay falta de perdón, el corazón está enfermo, el alma está enferma y siempre vamos a reaccionar negativamente. Hay personas que son groseras con todos los demás. Hay personas que enfocan o proyectan su falta sobre los demás y dicen, no, los demás son el problema. Se separan de una persona, se unen a otras y van haciendo relaciones. Aún hijos también dicen, el problema es mi hermano, el problema es fulano, pero el problema está dentro de mí si yo no he aprendido a perdonar. Es importante guardar el corazón porque de él mana la vida. Y la mejor manera de guardar el corazón es recibir el perdón de Dios y perdonar a los demás. Porque si no perdonamos, no vamos a poder obtener esa paz interior. En tercer lugar, otra razón para perdonar es que muchas veces odiamos sin darnos cuenta. Jeremías, capítulo 17 y el versículo 9. Jeremías 17 y el versículo 9, note lo que dice la Biblia. Dice de la siguiente manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tenemos un corazón engañoso y perverso. Aún en la iglesia hay reacciones negativas de parte de hermanos o hermanas en contra de otros hermanos y hermanas en la iglesia. Y muchas veces no sabemos por qué la persona dice, yo lo perdoné, celebramos la última Santa Cena. Hermanos y hermanas también en el hogar, hijos e hijas con resentimientos que se han apartado y están heridos, necesitan ser sanados por el Señor. Así que entonces hay odio sin darnos cuenta, porque nuestro corazón es engañoso. El corazón de muchos hermanos que reaccionan negativamente en la iglesia, en el hogar o donde quiera que vayan, es porque su corazón es engañoso. Y dicen, no, yo no tengo resentimiento, no tengo nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué reaccionas de esa manera? ¿Por qué reaccionas negativamente? ¿Por qué siempre hay discusiones y problemas en vez de resolver las cosas con un espíritu de madurez? Mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, hay una inteligencia emocional y esa inteligencia emocional solamente la puede desarrollar Cristo. A esto la Biblia le llama sabiduría. Hay muchas personas inteligentes, puede ser un médico, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, puede ser doctor en cualquier catedrático en la universidad, pero también puede ser que no tenga una inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque quizá no ha aprendido a perdonar. El perdón es parte de la inteligencia emocional, es parte del principio
de la sabiduría, que dice la Biblia que viene del temor a Jehová, del respeto, del amor que le tenemos a Dios. En cuarto lugar, otra razón para perdonar es porque con el poder de Dios no hay ofensa que no podamos perdonar. Si queremos ser salvos, entonces no hay ofensa que no se pueda perdonar en el hogar entre los hijos y los padres. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué si todo lo puedo en Cristo, por qué no puedo perdonar? Porque sencillamente, si no puedo perdonar, es porque no estoy en Cristo. Necesito a Cristo en mi corazón. Los hijos necesitamos a Cristo en el corazón. Los padres necesitamos a Cristo en el corazón. Y si los hijos tenemos a Cristo en el corazón y los padres tenemos a Cristo en el corazón, en el hogar vamos a tener un espíritu de perdón. Ahora miren la historia de José. José fue vendido por sus hermanos. También sus hermanos querían matarle. José escuchó todo eso cuando fue echado en la cisterna. Vio el odio que le tenían. Transcurrió mucho tiempo y estaba en Egipto. Pero ¿por qué José perdonó a sus hermanos? ¿Qué tenemos que hacer para perdonar a los demás? ¿Cómo puedo yo superar esas situaciones difíciles? Vamos a mostrar algo muy importante y este es un principio bíblico. Si tú quieres perdonar a los demás, no importa cuán grave, cuán sucia, cuán abominable y espantosa, horrenda haya sido la ofensa o el abuso, pero si tú miras las cosas desde la perspectiva divina, siempre vas a perdonar. ¿Qué nos dice la perspectiva divina? En Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando nuestros hijos ven que nosotros como padres tenemos un carácter perdonador, quizá al principio no lo entiendan, pero cuando hacen algo muy feo, muy horrible y ven que nuestro amor es incondicional, que les amamos a pesar de todas las cosas. He conocido casos de madres con hijos drogadictos, hijos desviados, pero que han regresado arrepentidos a los pies de Jesús, porque sencillamente había un papá y una mamá que les amaba. Un papá y una mamá que tenían un amor incondicional y que les perdonaron y estuvieron dispuestos a ayudarles, no importa cuál haya sido la situación. José aprendió a perdonar a sus hermanos porque sencillamente él vio las cosas desde la perspectiva divina. Y en Génesis, en el capítulo 50, vamos a ver Génesis, en el capítulo 50 hay una historia muy interesante. En el versículo, vamos a buscar aquí. En el capítulo 50, versículo 1. Entonces José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. ¿Ok? Dice entonces, aquí en esta cita bíblica, cuando ya había muerto Jacob, se nos muestra entonces los hermanos de Jacob. Y dice aquí entonces en el versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, o sea que los hermanos pensaron que la misericordia de José para con sus hermanos, el perdón, era un perdón fingido que solamente lo hacía porque el papá estaba con vida. Así que ellos pensaron que una vez que muriera su propio padre, ellos pensaron que José iba a tomar represalias contra ellos.
Pero noten qué hermosa es la escritura. Y dice aquí, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Por qué José los perdonó? Porque según aquí en el versículo 20 de José dijo, ustedes me hicieron un mal, pero ese mal vino por un bien para salvar a muchas personas. Cuando vemos entonces que cada cosa que nos pasa en la vida es con un propósito, aquella mujer que ha sido abusada vil y despreciablemente, ya sea por sus padres o hermanos o amigos o tíos, lo que sea, pero cuando ella logra superar esa situación, entra en los caminos del Señor. Si hay otra mujer que viene con ese problema, ¿a quién utilizará Dios para ayudar a esas personas a superar esa situación? A una persona pecadora que superó la peor situación. De igual manera, si un joven es abusado también, ya sea por sus parientes, sus padres, hermanos, amigos, tíos o lo que sea, si aquella persona supera aquella situación, ¿a quién va a utilizar Dios para ayudar a otras personas caídas con el mismo problema? Aquella que pasó por ese problema. Dios permite esas situaciones. Si hay un hogar que ha tenido la resiliencia a pesar de la infidelidad del esposo o de la esposa, si ha caído, si se ha apartado, si ha hecho lo malo y la esposa lo perdonó, se reconciliaron, los hijos vieron la reconciliación, el hogar queda ahora más unido. Y si hay un hogar pasando problemas, ¿a quién va a utilizar Dios para salvar a otras familias con casos de infidelidad? Precisamente esa familia que ha pasado por dificultades. Entonces, cuando los hijos ven ese ambiente del perdón, es un ambiente que nos acerca a Dios. Es un ambiente que después del perdón, como dice en Lucas 8, al que mucho se le perdona, mucho ama. El que mucho valora el perdón va a amar mucho y esto va a unir a las familias. Así que, en quinto lugar, hablando de las razones por las cuales debemos perdonar, a Dios no le agrada que guardemos rencor en el corazón. No debiera haber rencor. Entre el versículo 18 dice la palabra de nuestro Dios, Levíticos, el capítulo 19 y el versículo 18. Dice así, no te vengarás. ¿Hay venganzas aún dentro de la iglesia? Si las hay. ¿Hay hermanos que toman represalias contra otros? Si los hay. ¿Hay hijos que toman represalias contra sus hermanos? Si los hay. ¿Hay hijos que toman represalias contra sus padres? Si los hay. ¿Hay padres que toman represalias de venganza contra sus hijos? También los hay en este mundo. Pero la Biblia dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo, amar a tu hijo como a ti mismo, significa que como tú quieres que te ame tu padre, ¿cuántas veces te perdonó Dios? ¿Cuál es el pecado peor de este mundo? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Puedes romper un mandamiento, el sexto, no cometerás adulterio, el séptimo, no matarás. Pero ese no es el peor pecado. El peor pecado es, según dice la Biblia, el peor pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tanto se endurece una persona, el Espíritu Santo le habla a su corazón, tanta indiferencia que el Espíritu Santo toma esto como un insulto y finalmente se aparta entristecido para nunca más regresar. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? Hemos de perdonar también a nuestros hijos para que ellos conozcan el amor de Dios.
¿Cómo conocerán el amor de Dios sino a través de nosotros? No te vengarás, no tomarás represalias contra tu prójimo. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien, dice la palabra de Dios. En sexto lugar, otra razón para perdonar es Satanás nos incita al odio. Dios nos llama a perdonar. ¿A cuántos en esta noche le gustaría servirle al diablo? Estoy seguro que a nadie, porque el diablo paga mal a los que le sirven. Al final viene la muerte, la destrucción, la desgracia, la infelicidad, la traición, porque el diablo es traidor, mentiroso, asesino, todo lo peor de lo peor. Y aún así muchas personas fascinadas por las riquezas de este mundo, por los placeres de esta vida, deciden servirle al enemigo. Pero el enemigo solamente nos incita al odio. Y una persona que odia jamás puede ser feliz. Jamás podemos ser felices si odiamos a nuestro prójimo en nuestro corazón. Efesios 4:32. Aquí hay otra cita bíblica que nos habla de Efesios y el versículo 32. Dice: antes sed benignos unos con otros. ¿Qué es ser benigno? Ser benigno es ser cariñoso, ser amable. El apóstol Pablo dice que nuestra amabilidad debe ser conocida por todos. El tono de nuestra voz, cuando Cristo reprendía, había lágrimas en su voz. Era un tono amable, el tono de los cristianos. Y esto es lo que atrae a nuestros hijos al Señor. Aún al perdonar, podemos tener un tono amable o un tono con lágrimas también, como lo hacía Cristo. Y aún lo hace el Señor con nosotros. Por eso dice: antes sed benignos, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestros hijos entenderán el perdón de Dios cuando sonamos. Será siempre una actitud benigna. Cuando nosotros como padres no perdemos esa paz interior. Esto es lo que nos distinguirá de los demás. Y dice Cristo: en esto conocerán que sois mis discípulos, Juan 13:35, en que os améis los unos a los otros. Y el amor conlleva al perdón. Este es el amor perdona. Perdonar. En séptimo lugar, la séptima y última razón para perdonar es que perdonar nos ayuda a cultivar el amor. ¿Qué dice acerca del amor? En Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo. Amén. Y es como un hermano en el tiempo de la angustia. Ese amor perdonador nos hace amigos de nuestros hijos. No importa cuántas ofensas nos hagan a nosotros, nosotros como padres debemos tener ese carácter de Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Según de Timoteo 1:7 dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. De espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese amor nos lleva a ser amigos de nuestros hijos. Y en Zacarías, en el capítulo 13, y dice aquí entonces, Zacarías capítulo 13, versículo 6, allá en el cielo, cuando le preguntarán a Cristo, veremos las cicatrices de sus manos, de su costado, de sus pies, las cicatrices en sus sienes también. Y dice, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¡Qué amor! Cómo Dios nos considera a nosotros como sus propios amigos. A pesar de que muchas veces nosotros le ofendemos a Él.
Esta es la actitud que debemos tener para perdonar. El amor perdona. Cuenta una historia el señor Ernest Hemingway. Tocó grandes dificultades acerca del perdón y el amor en la familia, la necesidad de ser perdonados también. Había un padre en España, tenía un hijo que se llamaba Paco, y en España la gran mayoría de las personas tienen el nombre de Paco. Hasta hay un músico que se llama Paco de Lucía, y hay muchos Pacos en España. Y este hombre tenía un problema con su hijo. Su hijo se había rebelado contra él. El hijo quería ser torero y quería ser un matador. Y el padre era cristiano y no quería que su hijo matara a los animales. Y el hijo se rebeló contra su padre y se fue de la casa. Se fue hasta Madrid para llegar a ser un matador. El padre había reaccionado injustamente también con su hijo, en una forma inapropiada. Lo había ofendido y también el hijo le ofendió a él. Principalmente el hijo ofendió a su padre. Le insultó, le hizo un montón de cosas. Y el padre se fue hasta Madrid y en una casa donde vendían periódicos, en una gran compañía donde distribuían los periódicos más famosos de Madrid, él llegó a este lugar y puso un anuncio. En el anuncio decía: querido Paco, encuéntrame enfrente de la oficina del periódico en Madrid. Mañana en la tarde, todo está perdonado. Le decía: perdóname. Yo también te perdono. Todo está perdonado. Te amo. Te escribe tu papá. No puso el nombre de él, solamente dijo: Paco, te perdono. Te amo. Tu papá. Al día siguiente, según relata Ernest Hemingway, cuando el padre llegó al frente de aquella gran compañía, las oficinas del periódico más importante de Madrid, dice que no había un solo Paco, habían 800 Pacos reunidos en busca del perdón. La necesidad más importante del mundo es de perdonar y ser perdonados. ¿Cuántos hijos anhelan el perdón de sus padres? Anhelan la aceptación. Nosotros como seres humanos necesitamos ser aceptados. Y si no hay perdón de parte de nosotros, como padres, si no los perdonamos, les estamos demostrando que no les amamos y que no les aceptamos. ¿Cuántos hoy queremos decirle: Señor, enséñame a perdonar, perdóname mis pecados y enséñame a tener un carácter perdonador como el de Cristo? Que el Señor nos bendiga, es mi deseo de oración. Amén. Amén. Importante tema acerca del perdón, el amor y el perdón. Muchas gracias, Pastor Sandoya, por traernos a la reflexión este importante tema. A veces es un poco difícil el tema del perdón de los padres hacia los hijos. Yo he tenido muchas experiencias en este campo, en esta área, con mis hijos, y puedo decir con toda seguridad que si el enojo o la falta de perdón cuando ellos cometen graves errores, pequeños o grandes, si esa actitud de mostrarles que estamos molestos por algo que ellos han hecho, cambiara la situación, cambiara o mejorara las cosas, entonces podríamos tener esa actitud para tratar de corregirles, pero no es así. Porque si bien es cierto, tenemos que corregirlos cuando ellos cometen alguna falta, cuando cometen algún error, cuando hacen cosas que parecen imperdonables.
tenemos que aprender también a perdonar. El tema de esta noche es un tema bastante sensible. Quizás hayan opiniones encontradas, pero esto es lo que nos manda el Señor. Que como padres debemos dar ese primer ejemplo a nuestros hijos acerca del perdón. Imagínense, hermanos, que nosotros que cometemos errores a diario delante de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial un día diga, bueno, este error fue imperdonable. No te lo perdono. Nuestros hijos necesitan aprender las consecuencias de sus actos. Eso es absolutamente cierto. Necesitan comprender cuál es el resultado de cada uno de sus actos. Necesitan comprender la gravedad del pecado. Pero nosotros también tenemos el compromiso de crear puentes, no de destruirlos. Porque no sabemos en qué momento a través de esos puentes ellos puedan realmente cruzar para quedarse del lado correcto con nosotros. Pero si nosotros cortamos esos puentes, estamos destruyendo toda posibilidad de realmente ganar el corazón de nuestros hijos. Es una tarea de mucha paciencia, es una tarea que no se logra de hoy para mañana, la de ganar el corazón de un hijo. Pero necesitamos enseñarle desde muy temprana edad el valor del perdón. Y aun cuando los hijos estén pequeños, debemos enseñarles que nosotros incluso cometemos errores y que si nos equivocamos es de humanos y nos da aún más autoridad al reconocer que nos hemos equivocado. Porque a la larga, si hay algo que nuestros hijos van acumulando como una mala reserva en sus mentes, es todas aquellas fallas que nosotros hemos tenido y por las cuales nunca nos hemos arrepentido quizás. Entonces, que el Señor nos ayude para poner en práctica también esta cualidad del amor, porque al ejercitarla estamos dejándole uno de los legados más importantes también para nuestros hijos. Dios permita que reflexionemos en el tema de esta noche, porque así como Dios nos perdona nuestros pecados, debemos también nosotros aprender a perdonar a los que nos ofenden. Y eso es a nuestro prójimo más cercano, que son nuestros hijos también. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta esta noche relacionada con el tema, si hay algún comentario. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a pedirle por favor al pastor Sandoya que esta noche nos pueda guiar en una oración especial, en una oración intercesora, pidiendo que el Espíritu Santo realmente nos ayude a entender cuál es el buen propósito de Dios para con nosotros como padres. Que nos enseñe el buen camino, que sea su Santo Espíritu quien nos dé la luz y la comprensión que necesitamos sobre estos temas y sobre nuestro papel como padres para con nuestros hijos. Que Dios nos dé fuerza, que nos dé sabiduría y sobre todo la capacidad de aprender a dar o a recibir en primer lugar y a dar el amor de Dios. Pastor Sandoya, el tiempo es suyo. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hermosa noche, porque hoy hemos podido ver cómo el amor perdona. Como Padre, tú nos has perdonado a nosotros
Nos has dado no lo que nos merecemos, sino lo que necesitamos, que es el perdón, tu gracia, tu misericordia. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros como padres también podamos tener ese carácter amoroso y perdonador que tú tienes, para que nuestros hijos puedan conocerte a través de nosotros y sentirse atraídos hacia ti. Pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche nos muestre el propósito por el cual estamos aquí, en este mundo y aún en esta plataforma como padres aprendiendo a los pies de Jesucristo, y que tú nos des la luz y la comprensión para que nosotros podamos seguir en las huellas de las pisadas, en las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesús. Guíanos y encamínanos y ayúdanos a ser canales por los cuales pueda fluir tu gracia, tu amor perdonador, tu misericordia, y que con lazos, con cuerdas de amor, con redes de amor, nuestros hijos sean atraídos hacia Cristo y que puedan ser salvos de la manera en que tú quieres salvarles. Nuevamente perdónanos y lávanos en la sangre del Cordero, y gracias, Padre, por el perdón, porque el perdón de lo alto es medicina para el alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.